Hola compañeros, me presento. Mi nombre es David Ramos Valle, soy médico residente de primer año de medicina familiar y les voy a hablar del tema trauma raquimedular. Como sabemos, nos coordina el doctor Francisco Nolasco. Para empezar a hablar del tema raquimedular, debemos de conceptualizar qué es dicha patología. Tenemos que es una lesión que va a afectar a la columna vertebral y a la médula espinal. Va a desencadenar esto una secuencia de eventos que pueden llevar a la destrucción de tejido nervioso, dando como resultado pues, la pérdida de la función tanto sensitiva como motora o ambos. Vamos a hablar de la etiología. Vamos a ver que la incidencia de este padecimiento va a ser de 15 a 30 casos al año por cada millón de habitantes. La principal población afectada van a ser los varones de entre 25 a 35 años y los accidentes de tránsito van a ser la causa del 50% de los traumas. Las zonas más afectadas van a ser la zona cervical baja y la unión cérvico-torácica. También encontramos como etiología de este padecimiento como los accidentes deportivos, los accidentes laborales e incluso la violencia. Bueno, vamos a hablar de la fisiopatología. La fisiopatología se va a dividir en dos, tanto el daño primario como el daño secundario. En el daño primario, pues vamos a encontrar que va a iniciar con el trauma mecánico, el cual va a causar un desplazamiento de las estructuras de la columna vertebral. Esto va a producir una disrupción axonal, un daño vascular y por tanto la muerte celular inmediata. El daño secundario se va a dividir en cuatro fases. En las más, donde el mayor daño va a ser tanto en la fase inmediata como en la fase aguda. Y van a comenzar con cambios progresivos vasculares debido al trauma inicial que van a llevar o pueden llevar al edema o a la isquemia. El mayor daño lo van a producir la liberación de los radicales libres de oxígeno. Como podemos observar en la fisiopatología del daño secundario, lo que les comentaba, la fase inmediata, la fase aguda, la fase subaguda que va a durar de los 2 días hasta las 2 semanas y la fase intermedia que puede durar hasta los 6 meses. En la fase aguda es donde se va a llevar a cabo el principal daño. En este vamos a encontrar que se van a liberar el factor de necrosis tumoral, va a haber una respuesta celular inmune y pues es donde va a existir el mayor daño como tal por esta patología. En el siguiente cuadro se resume ahí la fisiopatología un poco más a profundidad en cuanto a la parte celular. Como podemos ver, pues tenemos la injuria primaria, que era el daño primario, lo que les comentaba, el cual se va a dar por un mecanismo de compresión, laceración, distracción o cizallamiento. Y después viene el daño secundario, que era lo que les comentaba, las fases del daño secundario. El inmediato de las 0 a las 2 horas, donde va a haber un incremento del ATP y puede haber una hemorragia de sustancia gris central. Posterior, donde va a haber más daño, que es en la fase aguda, podemos observar todos los pasos que van a haber. Primero vamos a empezar por una alteración de la regulación iónica y exocitoxicidad. Después un daño mediado por radicales libres, va a haber una permeabilidad de la barrera hematomedular y posterior van a aumentar los mediadores inflamatorios y va a haber una respuesta celular inmune. Después tenemos la fase subaguda, que se va a extender de los 2 días a las 2 semanas, en la cual va a haber una respuesta fagocítica y se va a empezar a restaurar la homeostasis iónica. Después la fase intermedia, que va de las 2 semanas a los 6 meses, en la cual va a haber un crecimiento regenerativo, un crecimiento axonal regenerativo, y posterior la fase crónica, en donde ya va a haber una maduración y una estabilización de la lesión. Los mecanismos de acción, como ya se los mencioné, pues también pueden ser de hiperextensión o hiperflexión, algún esguince o distensión de los tejidos cervicales y lo que mencionábamos, ¿no? Los accidentes deportivos o incluso causas como la violencia. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación. Hay muchísimas clasificaciones, de hecho creo que en este tema lo que más vamos a encontrar van a ser las clasificaciones, pero las dos clasificaciones que decidí
comentarles en esta presentación y que se me hicieron las más, con más fáciles y más frecuentes es la de la Asia, que como ahí dice es la más difundida en la actualidad, y la otra que es la localización exacta de la lesión a nivel de la médula espinal. Vamos a comenzar por esta. Esta clasificación por localización exacta se va a dividir en dos, en la lesión completa de la médula espinal y la lesión incompleta de la médula espinal. En la primera, pues como podemos observar en el dibujo, en la ilustración, encontramos que toda la médula espinal va a estar dañada y esto nos va a acompañar de un shock medular. Y en la lesión incompleta de la médula espinal, pues va a presentar algún tipo de función motora o sensitiva distal. Vamos a pasar a ellas. Esta se va a dividir en cuatro, en el síndrome medular central, en el síndrome medular anterior, en el síndrome medular posterior y en el síndrome de Brown-Séquard. El síndrome medular anterior es un desplazamiento de la parte posterior del cuerpo vertebral, el cual se va hacia atrás y va a traer compresión de las haces corticoespinales y espinolotalámicas. ¿Esto que va a producir? Paraplegia, anestesia, termoanalgesia, pero con preservación de la sensibilidad profunda. Es de mal pronóstico. Como podemos ver en la ilustración, la zona roja es la zona lesionada y la zona amarilla es la zona no lesionada. Tenemos el síndrome medular central. Este va a estar relacionado con la hiperextensión y se presenta en los grupos de edad mayormente avanzados. Puede ser secundario a la fractura de odontoides y a la luxación de C1 y C2. En esta, la literatura refiere que puede incluso existir radiografías normales. Se va a caracterizar por la parálisis de miembros superiores y va a tener una alteración en la sensibilidad, la cual va a ser variable. Es de muchísimo mejor pronóstico que la afectación medular anterior. Después tenemos el síndrome de Brown-Séquard, el cual va a ser una lesión unilateral de la médula con parálisis ipsilateral y pérdida de la sensibilidad propioceptiva. Como podemos observar en la ilustración, solamente una parte de la médula es la que se va a lesionar. Por encima de la lesión, la sensibilidad y el movimiento están conservados. Esto es, como vemos en el dibujo, la zona verde va a indicar la pérdida completa de la sensibilidad. Esa parte va a estar totalmente sin sensibilidad. La zona morada va a indicar la disminución del tacto, la vibración y la propiocepción, pero va a conservar la sensibilidad termoanalgésica. Y en la zona azul va a haber una disminución de la sensibilidad termoalgésica, pero con conservación del tacto, la vibración y la propiocepción. Tenemos también el síndrome medular posterior, el cual va a haber una lesión en las columnas posteriores, va a haber una pérdida de la sensibilidad profunda, de la propiocepción, de la vibración y el tacto fino, y va a ser, estas alteraciones se van a encontrar del lado homolateral a la lesión. Después tenemos la clasificación de Asia. La vamos a encontrar que va a ser desde la parte completa hasta la parte normal. El inciso A o la letra A va a corresponder a la lesión completa, donde no se va a conservar ninguna función ni motora ni sensorial. Después, en el inciso B vamos a tener, o el grado B, vamos a tener que se va a conservar la función sensorial, pero no motora, por debajo del nivel neurológico, incluyendo los segmentos S4 y S5. Y tenemos también la incompleta. En la incompleta se va a conservar la función motora por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los músculos clave tienen un grado muscular menor de 3. En la incompleta, pues va a ser la misma característica, pero los músculos clave van a tener un grado muscular mayor a 3 y la clasificación E es la normal, en la cual las funciones sensoriales y motoras van a ser completamente normales. Vamos a pasar ahora al diagnóstico. Si pudimos darnos cuenta, cuando les describí los tipos de lesiones, les estaba dando más o menos el cuadro clínico, por lo tanto, las características que les di en cuanto a las lesiones, pues va a ser el cuadro clínico que va a presentar el paciente de acuerdo a la zona del nivel de la lesión medular.
Como diagnóstico, pues vamos a tener que el interrogatorio va a ser lo primordial. Incluso aquí vamos a poder observar si el paciente tiene algún déficit neurológico o está completamente orientado. Vamos a investigar el mecanismo de lesión, por lo que les comentaba, no es lo mismo la lesión, la hiperextensión o la hiperflexión, y eso nos va a orientar más o menos a dónde y a qué nivel va a estar la lesión medular. Eh, Hay que realizar una semiología del dolor, hay que preguntar comorbilidades y hay que realizar una exploración neurológica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dictaminar cuál va a ser el tratamiento que le vamos a estar dando a nuestro paciente y cuáles son los auxiliares diagnósticos que le vamos a pedir a nuestro paciente con un trauma raquimedular. Encontramos que, bueno, el estudio radiológico es un paso determinante para el diagnóstico y el proceso terapéutico del paciente con trauma raquimedular. Los objetivos generales de la exploración radiológica van a permitir determinar el nivel de la lesión y el tipo de lesión que está presentando nuestro paciente. Bueno, cuando nos encontramos con un paciente traumatizado, vamos a lo que les comentaba y lo más importante después del interrogatorio, la exploración neurológica. Vamos a ver si el paciente está despierto, alerta, no está intoxicado, sin dolor cervical, sin lesiones importantes asociadas, pues vamos a valorar si realizamos el estudio de radiografía o no. En la guía de práctica clínica nos menciona que si no tiene ninguno de estos características, no se le tendría por qué realizar el estudio radiológico. Sin embargo, si el paciente presenta un déficit neurológico, tiene espasticidad de extremidades, tiene reflejos patológicos o pérdida del tono anal, pues hay que pedirle auxiliares diagnósticos. En este caso, los que recomienda la guía de práctica clínica es realizarle una radiografía simple, AP, y una lateral del segmento afectado. Y también menciona que se puede complementar con una tomografía. Obviamente hay indicaciones para realizar esta tomografía. Más adelante las vamos a estar viendo. Bueno, la radiografía pues es el examen inicial más importante en el cual vamos a estar el cual le vamos a estar realizando a nuestro paciente. Es una serie radiográfica completa de la columna vertebral con las siguientes proyecciones. Las que recomienda la guía de práctica clínica es proyección AP y lateral, y en algunas otras guías que encontré también nos pide que solicitemos tanto oblicua como dinámicas. El análisis que le tenemos que hacer a la radiografía está, como lo podemos ver en este cuadro, lo dividí en las más importantes y las que maneja la guía, tanto AP como lateral. En la parte AP vamos a observar la distancia interpedicular de las vértebras, vamos a observar también la altura del cuerpo vertebral y vamos a ver si está alineada y la distancia entre las apófisis espinosas. Ahí vamos a poder observar si hay alguna alteración a nivel del cervical. Y en la proyección lateral, vamos a ver los márgenes de los cuerpos vertebrales, vamos a ver la línea espinolaminar de las facetas articulares y vamos a ver la distancia entre las apófisis espinosas. Esto es como en la proyección AP. Bueno, como les comentaba, el ATAC va a ser útil para determinar la exactitud del grado de lesión, a diferencia pues, de las radiografías simples, en las que pues, no se va a observar en un 25% las fracturas por estallido, que pueden ser diagnosticadas por error como fracturas por compresión estable. Y esto va a cambiar nuestro tratamiento y va a cambiar, por lo tanto, también el manejo de nuestro paciente. Se recomienda, la tomografía es súper recomendada en pacientes con déficit neurológico, por eso es que les comentaba que uno de los primeros pasos que tenemos que hacer como tratamiento para nuestro paciente es la interrogación neurológica, y se va a recomendar en pacientes con lesión de columna torácica y toracolumbar. También para fracturas inestables, luxaciones inestables y pues volvemos a lo mismo, pacientes con déficit neurológico. Bueno,
La resonancia magnética va a ser útil cuando se requieran explorar elementos no óseos, en este caso pues para ver los ligamentos, eh, para visualizar tanto la médula espinal y las estructuras ligamentosas. Y pues bueno, si encontramos en T2 encontramos alguna lesión, pues generalmente ahí va a haber una lesión de la médula espinal y por lo tanto va a traer edema. ¿Cuál es la atención en el servicio de urgencias? Esto es lo primordial. Todo paciente traumático debe ser trasladado e inmovilizado de la siguiente forma. Hay que colocarle un collar cervical rígido que tenga bloques de soporte laterales en una camilla y cintas de sujeción a la camilla. ¿Por qué? Por lo mismo que les comentaba, pueden tener alteraciones neurológicas y esto puede traer caídas del paciente y bueno, puede ser perjudicial para él. Entonces, por eso estas recomendaciones. Y pues bueno, ¿cuál va a ser el manejo inicial de nuestros pacientes? Lo que les comentaba, tenemos que ver que esté alerta, por eso es bien importante y hay que enfatizar mucho el, este, la evaluación neurológica, el control cervical y la vía aérea. Después de esto hay que ver la respiración y la ventilación de nuestro paciente, la circulación y control del sangrado, porque puede tener algún sangrado, y un examen neurológico rápido. Esto es bien importante. La evaluación neurológica se puede explorar con las siguientes herramientas. Podemos ver la escala de la fuerza de Daniel de las extremidades de nuestros pacientes. Podemos ver los reflejos, podemos ver si perdieron o no la sensibilidad y pues algunas funciones autonómicas, como en este caso pues preguntarle por toda la exploración neurológica que ya conocemos. Entonces, este algoritmo lo vamos a encontrar en las guías de práctica clínica. Bueno, dice que si presenta una fractura de vértebra, tenemos que valorar si tiene un daño neurológico o si no lo tiene. Si tiene un daño neurológico, como les comenté, hay que pedirle una tomografía computarizada. Si presenta una fractura, pues vamos a observar si la fractura es estable o inestable. Si esta fractura es inestable, pues hay que someterla a tratamiento quirúrgico y pues hasta ahí llegaríamos nosotros. Ahora, si no presenta una fractura nuestro paciente, vamos a ver si tiene un daño neurológico. Si tiene el daño neurológico, le volvemos a solicitar una tomografía. Si vemos que en la tomografía no presenta una fractura, pues solamente se va a manejar con vigilancia y analgésicos y el control en la unidad de medicina familiar. Si presenta dolor, pues hay que solicitar una resonancia magnética, por lo que les comentaba, puede haber alguna alteración de los ligamentos en donde puede que no se observe en los otros dos estudios que le pedimos. Si no presenta una fractura, pues investigar algunas otras causas o otras posibles causas. Y pues bueno, básicamente es el manejo que le vamos a tener que hacer a nuestro paciente hospitalario. Como vemos, mucha o buena parte se va a centrar en la alteración neurológica, por eso es que he sido tan reiterativo con esto, porque lo primero que tenemos que hacerle a nuestro paciente es nuestra interrogación neurológica. Bueno, en cuanto a las complicaciones, encontré tres, las cuales fueron el hilio paralítico, en las respiratorias, la parálisis de la musculatura y posterior un paro respiratorio, y de las óseas, la fractura vertebral y la listesis. Bueno, compañeros, a manera de conclusión, pues encontramos que el trauma raquimedular pues es un evento devastador que va a tener consecuencias físicas, pues también va a implicar con cuestiones emocionales y pues hasta económicas para los pacientes y para tanto sus familias. La atención oportuna va a ser o ha reducido, o se ha visto que ha reducido la mortalidad. Sin embargo, pues la recuperación neurológica, como ya lo vimos, puede ser o es a largo plazo y pues sigue siendo limitada. Como recordaremos, pues puede ser hasta de 6 meses o más. Y pues el enfoque terapéutico planteado hace énfasis en la correcta inmovilización, por eso les comentaba, lo primerito es inmovilizar a nuestro paciente y pues esto nos va a hablar de que también
cómo rescaten a nuestro paciente en el sitio del accidente. Hay que estabilizarlo hemodinámicamente y darle un traslado oportuno al centro hospitalario donde, o donde pueda recibir la atención. Como les comentaba, hay que realizar el estudio de imagen, en este caso la radiografía, si lo amerita, pues una tomografía, para evaluar lo que le vamos a hacer a nuestro paciente, y la evaluación neurológica, que es lo más importante en estos pacientes que se ven afectados por un trauma raquimedular. Bueno, compañeros, eso es todo por mi parte, y si tienen alguna duda, pues ya saben, lo pueden escribir en los comentarios y estaremos ahí con gusto. ¿Vale? Gracias.